un tiempo para poder tomar un break, más energías para esta tarde que viene muy, muy interesante. Como, déjame ver acá. Ahí sí. Como sabemos, tenemos un grupo de sponsors que está haciendo posible este evento, entonces queremos agradecerles a ellos principalmente. Y lo que vamos a hablar hoy en esta sesión es cómo convertirse en un arquitecto de soluciones de Finance and Operations, o bien, cuando estemos del lado, si nos toca evaluar algún proyecto y tenemos que verlo, ¿qué necesita este arquitecto de solución para poder ayudarnos de mejor manera en nuestro proyecto? Es muy interesante poder mirarlo de ambas perspectivas también. Bueno, mi nombre es Juan Bravo, llevo más de 10 años liderando proyectos de ERP, sigo aprendiendo, sigo enseñando también, soy trainer y me desempeño como Service Delivery Manager en HCO International, partner de Microsoft con experiencia en implementaciones multipaís, así que un placer estar acá y muchas gracias por haber aceptado mi sesión para poder compartir hoy con ustedes. Me quiero detener en esta frase un segundo antes de iniciar, una frase de Albert Einstein que tiene mucho que ver con el rol del arquitecto de soluciones, que quiere un poco decir que si me dieran una hora para salvar el planeta, dedicaría 59 minutos a definir el problema y 1 minuto a resolverlo. Esto tiene mucho de lógica y mucho de sentido en cómo enfocamos las soluciones y cómo planteamos los problemas de manera cuidadosa y cuál es el rol que el arquitecto de soluciones tiene que tomar en el camino que vamos a ir descubriendo durante esta sesión. Así que vamos a la sesión, vamos a mirar un poco qué es lo que necesita un arquitecto de soluciones. Vamos a ir aterrizando un poco en esta sinergia, cuáles son el conjunto de habilidades que necesita un arquitecto de soluciones. Necesita tener 4 grandes categorías y paralelas que se tienen que ir complementando dentro de su perfil, que son las habilidades técnicas, las habilidades de entrega, que las vamos a ir profundizando poco a poco, las habilidades de la industria o conocimientos en cierto tipo de industria y, por supuesto, muy, muy importante, las habilidades blandas. Vamos a ir profundizando una a una. Me voy a detener un poco en las habilidades técnicas primero, eh, para poder revisar qué es lo que necesitamos. De las habilidades técnicas, para mí esta es una de las mejores imágenes que representa el conocimiento y las habilidades técnicas. Esto es un navegar profundo, es ir hasta el fondo de la solución. No significa que un arquitecto de soluciones deba conocer la herramienta al 100%. Significa que debe conocerla en profundidad, debe conocerla bastante bien. Es muy importante la experiencia, ojalá que tenga como usuario frente a la herramienta, haberla implementado en diferentes proyectos eh, y ponerse siempre en los zapatos del usuario y en los zapatos, dame un segundo. Déjame ver, parece que la presentación se cayó. Y nuevamente. Y vamos a compartir. Eh, ¿Ahora sí se Ya ve se la ve, presentación? ya se ve, Juan. Perfecto. Vale, me acaban de avisar que no se veía, entonces no estaba llegando al detalle. Vale, vamos de nuevo. Entonces, dentro de las habilidades que les comentaba, el navegar profundo es una de las cosas que más necesita el arquitecto de soluciones. Necesita ponerse en la perspectiva del negocio, necesita ir paso a paso entendiendo cuáles son las mejores prácticas desde la experiencia, mirando los tipos de industria y conociendo la solución. Vuelvo a repetir, quizás no es necesario que el arquitecto de soluciones conozca todos los módulos de la solución o conozca el 100% de la solución, pero tenga un conocimiento claro y cuál es el beneficio que puede brindar en algún proceso de negocio. En las habilidades de entrega, eh, es importante que tenga la habilidad de poder
cumplir con lo necesario para dejar un proyecto bien formado, poder identificar los procesos de negocio, describir procesos futuros, cómo debieran ser en cuál es la situación actual y cuál va a ser la situación a futuro una vez implementada la solución. Y esto va a implicar definir el ámbito de la solución o el scope del proyecto en muchos casos. En algunos casos va a ser necesario que trabaje junto al project manager o al jefe de proyecto, estimando un cronograma y el esfuerzo en la implementación, identificar los factores críticos que van a ser necesarios para el éxito, es muy importante. Este es uno de los ejercicios que no siempre se realiza al iniciar un proyecto, pero es identificar cuáles van a ser las métricas por las cuales un proyecto se va a poder catalogar como exitoso. Si luego de esta implementación vamos a conseguir un aumento del 10%, del 15% en las ventas, o vamos a conseguir una reducción del 30% de nuestros inventarios o del 17% de nuestros inventarios, esos son los factores que tenemos que poder medir y poder cuantificar una vez alcanzado la ejecución del proyecto. Valorar cuáles van a ser los procesos críticos que deben impactarse con esta nueva implementación. Esto es muy necesario. También es muy importante poder identificar y documentar los desafíos y riesgos específicos de cada implementación. Todos los proyectos son diferentes, todos los proyectos están conformados por una parte que es el cliente y una otra parte que es el partner que está implementando la solución, y muchas veces el factor humano es muy importante. Y estos riesgos se tienen que valorar y se tienen que medir cuidadosamente para que podamos gobernarlo y podamos gestionarlo de la mejor de las formas. Es llevar a cabo también, es parte de las tareas que necesitas en este proceso de entrega, el arquitecto de soluciones, es poder llevar a cabo actividades de transición entre la preventa y la postventa. Idealmente, si el arquitecto de soluciones logra seguir adelante con el proyecto y no abandonarlo, si hay un proceso de preventa y postventa, que haya una continuidad en este proceso, esto es mucho más valorable porque se consigue la continuidad, se consigue el objetivo que el cliente está persiguiendo detrás de esta implementación. A veces, muchas veces dejamos la identificación de los recursos o la experiencia necesaria en manos de un jefe de proyecto o de alguien que nos asigna los recursos a un proyecto y no tenemos mucha capacidad de definir cuál va a ser el equipo idóneo. El arquitecto de soluciones acá tiene mucho que decir también, tiene mucho que aportar, pudiendo él poder poner en la mesa cuáles son los recursos que se necesitan para llevar adelante un proyecto de forma exitosa. Otra de las cosas en la habilidad de entrega es poder explicar la arquitectura de la solución a las partes interesadas. Y acá, este arquitecto de soluciones tiene que tener la capacidad o la habilidad de poder explicar esta solución, que muchas veces puede ser muy técnica o muy compleja, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro, en un lenguaje de negocio, que los interesados o la parte que va a recibir esta implementación puedan entenderlo de manera sencilla y que puedan llegar a todos los niveles de la compañía. Muchas veces estos proyectos tienen que ser puestos en la mesa de altos ejecutivos, de altos directivos de las compañías, y muchas veces dicen, no me interesa, no me quiero meter en esta discusión, no la entiendo, esto decíanlo ustedes, pero que siga y se implemente a tiempo y que logremos el objetivo que nos hemos planteado. Idealmente, tenemos que llegar a estos dueños de proceso, tenemos que llegar a estos niveles de altos en las compañías jerárquicos y poder explicar en forma sencilla qué es lo que significa nuestra solución y cómo va a quedar post-implementación. Otra de las cosas importantes es justificar las opciones de diseño cuando existen varias opciones. Hoy por hoy, en un mismo sistema tenemos varias formas distintas de resolver un mismo caso. A veces hay más de una solución válida y tenemos que buscar cuál va a ser la más consistente, cuál va a ser la que va a tener
mayor durabilidad y mayor simpleza en el proceso y por qué se ha decidido esta opción, es importante que esto quede muy, muy claro y ojalá muy bien documentado, porque luego sabemos en los proyectos post-implementación hay cambios de usuario, hay cambios de roles, llega gente nueva a la compañía y vienen con ideas nuevas. Y estos diseños, cuando existen varias opciones, a veces son un punto sensible post-implementación. Otra de las cosas muy importantes y otro de los roles de que debe cumplir un arquitecto de soluciones es poder coordinar el desarrollo de los documentos de diseño. Muchas veces en los proyectos, se los cuento por experiencia, se deja en manos de los consultores funcionales que se hagan documentos de diseño y estos inmediatamente se entreguen a un equipo de desarrollo y luego se siga adelante con las customizaciones o modificaciones que se requieren para hacer algún ajuste al sistema. Pero tenemos que dejar o trabajar estos documentos en conjunto con el arquitecto de solución. Tenemos que asegurarnos que está bien documentado, que cumple con un formato adecuado que nos hemos definido, que tenemos todo lo necesario dentro del documento y que no quedan cosas poco claras o sin entender para quien tome el documento después. Este documento de diseño, en algunos casos, es necesario que llegue a manos del cliente final y lo pueda también valorar o aprobar. Y es muy importante que en este proceso el arquitecto revise los diseños de las soluciones. Otra de las cosas es también poder definir una estrategia y resumir una estrategia para los planes de prueba. ¿Cómo vamos a hacer los casos de uso? ¿Cuál va a ser la estrategia de prueba? ¿Cómo vamos a probar las integraciones? ¿Cómo vamos a probar las customizaciones? ¿Cómo vamos a probar los procesos estándar? Y asegurarnos que todo esto quede bien documentado y quede bien definido también dentro del plan de proyecto. Es muy importante que se sensibilice esto, es muy importante que se anticipen estas tareas y podamos llegar a un proceso de prueba de UATs de manera satisfactoria y con todo correctamente documentado. Otra de las cosas importantes de un proceso de implementación de Finance and Operation es poder evaluar todos los requisitos o todo el assessment que se hace previo al Go Live, previo al arranque, y con esto trabajar directamente con los equipos de Microsoft, de Fast Track, haciendo toda la evaluación para la puesta en marcha. Esta es una de las tareas que debe ejecutar el arquitecto de soluciones y el equipo de Microsoft cuando vamos a solicitar un entorno productivo. Idealmente siempre nos piden que el arquitecto de soluciones valide y revise toda la documentación necesaria y recopile todo lo que Microsoft nos pide para poder asegurarnos que vamos a un arranque exitoso. Otra de las cosas muy importantes durante todo el proceso, inclusive desde la preventa, es identificar las oportunidades para usar otras soluciones dentro del ecosistema de Microsoft. En esto vamos a revisar un poco más adelante qué es necesario y por qué es tan importante. Las habilidades de la industria son el conocimiento acumulado que se obtiene sobre una determinada industria, por ejemplo, una industria minorista, la industria automotriz, la industria química, la industria de la salud, por ejemplo, o el comercio de retail, son distintos tipos de industria. Es importante que un arquitecto de soluciones tenga una experiencia en distintos tipos de industria o respecto al proyecto que va a tomar, tenga la experiencia necesaria para llevar adelante este tipo de proyecto. Cuando hacemos esta selección, un arquitecto de soluciones no está solamente orientado en la parte de conocer el producto, Finance and Operation, sino que también lo que requerimos es este otro pilar que es muy importante, que es conocer sobre la industria, conocer sobre los procesos de negocio de una compañía, conocer
cómo es el proceso de venta, conocer qué es lo que mi cliente necesita o cuál es el cliente que estoy atendiendo y satisfaciendo con la implementación de este producto. Es muy importante porque la conversación que va a tener el arquitecto de soluciones durante su proyecto no va a ser respecto a un proceso que se puede hacer en el sistema de forma técnica, sino que va a ser sobre cómo se ejecuta un negocio y cómo este negocio genera una utilidad o un beneficio, que es lo que queremos conseguir maximizar con Finance and Operations. Entonces, resumiendo un poco, a veces no tenemos la experiencia previa en un tipo de industria, pero es, yo creo, muy importante requisito familiarizarse con la industria, entender en qué está enfocado, aumentar la lectura interna también, enfocándose en algún tipo de libros de negocio, si es un tipo de industria financiera, entendiendo cómo generan los beneficios, cuáles son los puntos de cuidado, cuáles son los puntos críticos que se deben considerar, y poder identificar cuáles son los procesos más críticos que tenga un cliente en particular. Habilidades blandas. Creo que este es uno de los puntos más sensibles que debe tener un arquitecto de soluciones. Es sumamente importante estar al tanto de lo que son las habilidades blandas y cuáles son los beneficios que vamos a tener si logramos complementar esto con las habilidades técnicas, con las habilidades de entrega que hemos mencionado anteriormente, conociendo de la industria y complementando con las habilidades blandas que nos van a permitir relacionarnos con el cliente y con el resto de nuestro equipo para conseguir y alcanzar el objetivo. Algunas habilidades blandas, por poner algunas en la mesa, habilidades de comunicación, sumamente importantes. Recordemos que el arquitecto de soluciones va a tener que comunicarse en todos los niveles, hacia abajo, con sus pares, con superiores, con niveles C-levels que van a estar muy interesados en cómo va la solución. Habilidades de liderazgo, tomar la responsabilidad y el liderazgo para llevar adelante el proyecto y llevar adelante el equipo. El equipo lo conformamos todos. A veces, cuando miramos un proyecto, algunos pensamos que el Project Manager está arriba, luego viene el Solution Architect, luego vienen los consultores y luego, según cómo se organicen los distintos proyectos, las distintas implementaciones. Para mí, es un equipo que todos tienen el mismo nivel de importancia y el Solution Architect es uno más del equipo. Y es muy importante que este liderazgo no sea ni superior ni inferior a ninguno de lo que está en la mesa, pero tengan la capacidad de que si hay un problema, si hay una necesidad y si tenemos que llegar de alguna manera a apoyar a un compañero, lo podamos hacer con el liderazgo necesario. La habilidad de influencia. A ver, en muchos casos, aquí a veces no necesitamos autoridad, necesitamos influencia y poder convencer de la manera correcta o a tanto a nuestros consultores, a nuestros pares, a nuestros compañeros, a nuestro cliente o a un key user que nos dice, oye, yo quiero hacer esto de esta forma, pero el arquitecto de soluciones cree que la forma adecuada es una diferente. Es muy importante que ya teniendo la comunicación, el liderazgo y la influencia que podamos tener, podamos intentar convencer o influenciar a nuestro usuario para que tome la mejor decisión y piense también en el beneficio posterior que vamos a tener si logramos implementar un proceso de una forma distinta a la que tenemos planteado o lo que siempre nos dicen los clientes, es que siempre lo hemos hecho así, de esta forma. Entonces, a veces hay una solución distinta, hay una solución mejor. A veces hay una solución que requiere un paso más o dos pasos menos, pero es una solución diferente. Entonces, en este proceso, que muchas veces hay empresas que dicen, no, esto lo vamos a dejar al equipo de gestión del cambio, que ellos se encarguen. El arquitecto de soluciones también y el equipo de implementación y los consultores también son parte del equipo de gestión del cambio.
Y en este proceso las habilidades blandas entran a jugar una parte muy, muy importante. Las habilidades sociales también son sumamente necesarias. Somos compañeros, somos amigos, trabajamos juntos en equipos, todos tenemos problemas en casa o nuestros hijos. Nuestro key user también tiene problemas en su día a día y nos vamos adaptando y nos vamos acoplando a trabajar a la par como uno solo. Eh, un arquitecto de soluciones también tiene que ser creativo en algunos casos. A veces no existe un producto estándar, no existe una solución, no existe un ISV o una solución creada fuera por otro partner y tenemos que proponer alguna solución que nos permita generar este beneficio que el cliente espera. Habilidades profesionales de negocio, la responsabilidad, la puntualidad, el respeto a nuestros compañeros, cómo nos presentamos en nuestras reuniones. Eh, y una de las cosas que yo creo que también un arquitecto de solución debe tener es mucha paciencia y también mucha humildad. El arquitecto de soluciones no es el que lo sabe todo, como lo he dicho antes, eh, y también tiene que tener la humildad suficiente para levantar la mano muchas veces y decir, no sé, no sé cómo funciona esto, preguntar no tiene nada de malo. Es muy importante poner esto en la mesa, todos tenemos fortalezas, todos tenemos debilidades y la humildad para reconocer que uno no sabe de algo es muy importante. Hablemos un poquito del rol del arquitecto de soluciones. Hemos hablado de cuáles son sus habilidades, de qué compone, cuáles son los cuatro pilares fundamentales que debe tener un arquitecto de soluciones, pero un poco lo que tenemos que mirar también es el rol del arquitecto de soluciones. El rol del arquitecto de soluciones es un poco esto, tener siempre la vista por encima del proyecto, tener una mirada de la vista del helicóptero que se llama, eh, poder abstraerse, estar en los detalles siempre cuando es necesario, bajar a la pista, aterrizar cuando corresponde aterrizar un tema, pero si es necesario también es importante elevar un poco la mirada y mirar cuál es la panorámica alrededor, qué pasa con la infraestructura, qué pasa con los dispositivos, qué pasa con la seguridad del proyecto, mirar un poquito hacia afuera de lo que es la solución de Finance and Operation a veces es muy, muy importante. Eh, el rol del arquitecto de soluciones es comunicarse con todos los equipos y todos los niveles del proyecto, incluidos los desarrolladores, patrocinadores del proyecto, los usuarios finales, entender cuáles son las interdependencias que pueda tener la arquitectura del proyecto eh, y en muchos casos a veces tomar decisiones sobre los componentes y las estrategias de la solución, pensando en los objetivos que queremos cumplir con la implementación. A veces creemos que como consultores o como empresa externa decimos, bueno, le vamos a proponer al cliente y que el cliente tome la decisión. En algunos casos, para poder tener una arquitectura sólida y robusta, tenemos que tomar el asiento del conductor, del piloto, y nosotros tomar la decisión. Esto es muy, muy importante, porque si no, vamos a tener una arquitectura que puede ser en algunos casos débil. Eh, Hay que explicar la estrategia de la solución, es muy importante. Eh, Hay que traducir todos los requisitos de la estrategia empresarial en soluciones técnicas. Queremos conseguir un incremento en las ventas, queremos tener una llegada más rápida con nuestros clientes, queremos simplificar el proceso de comunicación o eliminar tareas manuales de nuestros procesos para conseguir concentrarnos en nuestro negocio principal. Y en estos casos, aquí donde tenemos que aterrizar cuáles son los requisitos de la industria, qué es lo que nos pide esta industria, qué nos pide este cliente, cuáles son sus desafíos y cuáles son sus oportunidades. Recordar, es muy importante siempre el arquitecto de soluciones actuar como un embajador del cambio. Y también este es un mensaje a los consultores.
somos embajadores del cambio, viene una solución nueva y esta es la forma como vamos a operar desde el día que hagamos el cambio de switch y pongamos en práctica nuestro nuevo sistema. También tiene un poco de seguir apoyando al equipo. El equipo en algunos casos puede ser, tenemos en nuestro equipo consultores más junior o con menos experiencia o que no conocen de un tipo de industria en particular, estar disponible para enseñar al equipo, estar disponible para atender consultas. El arquitecto de soluciones, para mí en un proyecto es la persona a la cual yo me voy a dirigir cuando tengo alguna duda del proyecto, cuando no sé o no tengo o no recuerdo correctamente cuál va a ser, cuál es la estrategia de solución o qué decisión se tomó sobre cierto módulo o cómo vamos a implementar algún proceso en particular. Es la persona que enlaza y conecta el proyecto de alguna forma y lo mantiene sólido y robusto durante todo su ciclo de vida. ¿Y cuál es el camino a seguir? ¿Cuál es el camino a seguir para llegar a ser un arquitecto de soluciones? A lo mejor es muy complejo todo lo que hemos visto hasta ahora, ver habilidades de la industria, ver las habilidades blandas, ver las habilidades técnicas o las habilidades de entrega, como hemos comentado, y todo lo que tenemos que hacer en el camino. Eh, Acá les voy a dejar la clave, que es seguir educándose ustedes mismos, es muy importante. Y el rol de arquitecto de soluciones de Finance and Operation, en muchos casos, no siempre está pensado para... yo trabajo para un partner de Microsoft y como partner de Microsoft me quiero certificar como arquitecto de solución. No necesariamente. Yo he visto varios casos de empresas que construyen su propio centro de competencia o tienen un arquitecto de soluciones o un application manager que está a cargo de construir la arquitectura dentro de la compañía. De todas maneras, hay un camino que es bastante natural, que seguramente ustedes ya lo han visto en la página de certificación de Microsoft. Este es el camino que se requiere para llegar a ser un arquitecto de soluciones. Microsoft nos pide primero pasar un examen de certificación, que es el MB300, que es donde tenemos todo el core de lo que es la aplicación de Finance and Operation. Y luego, para seguir avanzando, nos pide que al menos demos otro examen adicional y nos certifiquemos al menos como consultor de Finance and Operation en finanzas, en Supply Chain Management o Supply Chain Management Manufacturing o como developer. Podemos tomar cualquiera de estas 4 certificaciones, conseguir una certificación de Functional Consultant Associate y luego podemos ir y prepararnos para tomar este examen de Solution Architect Expert que menciona Microsoft, que es el que engloba en mayor parte la solución. Si ustedes se fijan en este concepto, Microsoft no nos pide que demos todos los exámenes de supply chain para alcanzar o estar preparados para rendir el examen de Solution Architect Expert. Y esto tiene la razón muy sencilla, que Microsoft no quiere que seamos expertos en un producto, sino que conozcamos la solución, tengamos un conocimiento general de ella, de cómo funciona y vayamos complementando esto poco a poco. Vamos a tener un consultor especialista y experto en finanzas, o vamos a tener un consultor experto en supply chain, o un desarrollador experto que puede ser perfectamente un Solution Architect de Finance and Operation. Entonces, este es el camino que nos propone Microsoft. Y finalmente con esto conseguimos la certificación o esta insignia que nos califica como Solution Architect Expert de Finance and Operation. Pero acá les planteo la pregunta. ¿Este será el camino suficiente para llegar a una implementación? A mi parecer, acá les voy a abrir lo que nos plantea Microsoft y nos dice,
ojo con esto porque el ecosistema no acaba acá, lo vimos en la mañana en el keynote. Las soluciones de negocio de Microsoft son mucho más que esto y es importante que un arquitecto de soluciones las conozca. Eh, tenemos todo lo que es el CRM de Dynamics, tenemos todo el marketing de Dynamics, tenemos Field Service, tenemos Customer Data Platform, tenemos Supply Chain Management, tenemos Power Platform, Power BI, Power Apps, Power Automate, tenemos muchas cosas por delante y muchas otras soluciones que acompañan al producto. Por eso les mencionaba anteriormente que no basta solamente con conocer Finance and Operation, tenemos que entender también cuáles son las otras aplicaciones con las cuales Microsoft Dynamics Finance and Operation puede convivir. Y dentro de las soluciones de ERP, solo para dar un barniz, tenemos Finance y Supply Chain Management, tenemos Project Operations, tenemos Dynamics 365 for Commerce, tenemos Human Resources, tenemos Business Central, que lo vimos en la sesión anterior con Javier, tenemos el Intelligent Order Management también, que hace parte de la solución de ERP. Tenemos los servicios que complementan el ERP, como el add-in de Planning Optimization, que nos mostró en la mañana Mariano, que es un microservicio. Tenemos los add-in de Inventory, visibilidad del inventario, tenemos los add-in de Global Accounting, tenemos los de servicios regulatorios, facturación electrónica, los servicios de cálculos de impuestos, los servicios de dimensiones financieras, la planificación de recursos, el Intelligent Fulfillment Optimization y el nuevo servicio que se lanzó hace muy poquito, que es el servicio de cierre de año anual, que nos ayuda a acelerar y complementar los servicios de financiero contable. Dentro de la plataforma de CRM tenemos Dynamics 365 for Sales, tenemos Customer Service, tenemos Customer Service Professional, Relationship Sales, Field Service y Dynamics 365 Marketing. Sigue las soluciones que se complementan y se integran perfectamente con Finance and Operation. Y tenemos soluciones adicionales que son soluciones basadas en inteligencia artificial, como es el Customer Insight, los espacios conectados, el Supply Chain Insight, el Customer Service Insight, tenemos los insights de venta, de marketing, los agentes virtuales de Customer Service, los de protección de fraude y los Financial Insight. Tenemos muchas soluciones basadas en inteligencia artificial que proveen métricas y proveen soluciones para el cliente para tomar decisiones con los datos del ERP o con datos complementarios adicionales que conectamos con otros servicios que nos permiten tomar decisiones informadas y optimizar cómo nuestro negocio reacciona frente a los cambios del mercado. Tenemos también las soluciones de colaboración. Un montón de soluciones de colaboración que no voy a entrar en ninguna de ellas, pero son muchísimas. Les voy a dejar luego en la presentación. Tenemos las aplicaciones de Warehouse Management que debemos conocer. Tenemos el Dynamics 365 en las aplicaciones móviles, el Unified Service Desk. Tenemos conexiones de Dynamics para Outlook, que son muy interesantes cuando implementamos un CRM. Y también tenemos todo lo que es la Power Platform. Tenemos Power Automate, tenemos Power BI, el AI Builder, tenemos las Power Apps, los agentes virtuales, tenemos los portales, que hoy día tenemos el Microsoft Dataverse, tenemos también el Power Page, que tenemos una sesión a continuación de Power Page que está muy, muy interesante, que es importante que la conozcamos y que es importante que complementemos con las soluciones que vamos implementando. ¿Dónde acaba el camino del Solution Architect? En no solo tener la mirada centrada en un producto en específico, sino que la invitación de esta sesión hoy es a conocer el resto de las soluciones que nos propone Microsoft
entenderla, jugar un poco con ella, instalarla si tenemos un entorno para poder trabajarla, y a medida que vamos realizando más y más proyectos, vamos ganando la experiencia para decir, mira, esto lo puedo generar con un Power BI, tenemos Finance and Operation que hoy día se conecta con Data Lake, tenemos soluciones como las que nos presentó Mariano por la mañana que nos invitan a utilizar un complemento adicional que es el Planning Optimization y el Demand Driver Master Planning. Y en estas sesiones lo que se quiere realzar es poder conocer que tenemos a nuestra disposición todas estas soluciones, no para implementarlas técnicamente. Esto es muy importante. Lo que vamos a tomar son herramientas de distintos lugares para satisfacer una necesidad de negocio. Y esa conversación y ese planteamiento es el que el arquitecto de soluciones nunca debe perder la mirada y debe mantenerse siempre en esta vista de helicóptero, mirando el entorno y mirando qué sucede a su alrededor. Eso es por mi parte. Eso es lo que tenía hoy para contarles, así que muchísimas gracias por su atención. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Parece que no hay ninguna pregunta, Mariano. Perdón, Juan. Me confundí con la sesión anterior. Discúlpame, Juan. Parece que no hay ninguna pregunta. Entonces, más bien. Veo dos preguntas en el chat. Sí. Discúlpame. ¿Cuál podría ser el camino o track de cursos para iniciarse como arquitecto de soluciones o dónde podría tomar capacitación en Finance and Operation? A ver, el proceso de formación en Finance and Operation, yo creo que principalmente lo pueden tomar en el Microsoft Learn. Está disponible si buscan primero como lo vieron en esta secuencia, el camino es el siguiente. Si quieren partir con lo esencial, antes de esto, por ejemplo, están para ERP, está los fundamentals. Yo creo que es muy bueno que no solamente tomen el fundamentals de ERP, que es el MD 920, que es el fundamentals de ERP, sino que también tomen los otros fundamentals. Hay cerca de 8 o 9 fundamentals que nos hablan de Azure Fundamentals, inteligencia artificial, de CRM, de datos. Hay una serie de fundamentals que nos dan conocimientos o nociones generales de fundamentals. Y ese es un muy buen camino. Siempre partir por lo esencial es lo primario. Luego, ya si vamos un poco más de preparación y estudio, hacer el track del Microsoft Learn, que es el MB300, es muy bueno. Y a continuación, tenemos el camino natural de certificación luego de que alcanzamos la certificación del MB300. Y acaba un poco más en cosas de tal vez formación, expertise o gustos en algunos casos. Hay gente que gusta mucho más del mundo financiero o que el mundo de supply chain, que tiene que ver mucho más con a veces con procesos de logística, de almacén o con procesos de compra. Hay gente que prefiere el mundo financiero. Y el mundo financiero ofrece una solución bastante interesante, que es el MB 310, que es el track de aprendizaje para finanzas. Si no, está el MB 320, que es el de supply chain con manufactura o producción, donde vemos el módulo de control de producción, el módulo de master planning principalmente. Y luego tenemos el MB 330 hasta el minuto, que es el de Functional Consultant de Supply Chain. Va a salir una nueva certificación que es la MB 335, que todavía no se lanza, que está en proceso de preparación y elaboración por parte de Microsoft, que lo que quiere conseguir es una certificación de Supply Chain Expert, que va a estar casi al mismo nivel o va a estar equivalente a la certificación de Solution Architect Expert, pero principalmente enfocado en todos los módulos de supply chain de Dynamics. Y
Si somos más del mundo del desarrollo, de Visual Studio, de trabajar con máquinas virtuales y desarrollar soluciones o customizar el ERP a nuestra medida, tenemos el MD 500, si no me equivoco, que es el de desarrollador. Y luego de eso, una vez que has conseguido alguna de las certificaciones que están al nivel de 300 o 500, luego de eso podemos ir preparándonos un poco para hacer el track de el Solution Architect Expert. El Solution Architect Expert habla principalmente de las 4 cosas que yo les mencioné al inicio de la sesión, que son estos 4 pilares. Nos va a hablar siempre de habilidades técnicas, nos va a hablar siempre de lo que son las habilidades de entrega, son parte de las preguntas del examen. Cuáles son las habilidades de industria, cuáles son las habilidades blandas, nos va a hablar un poco de la administración del sistema, de Life Cycle Services, de cómo gestionar integraciones. Y todo esto está muy bien documentado dentro del Microsoft Docs y del Microsoft Learn. Así que los invito a que puedan revisar este track que está en las páginas de Microsoft. Y como les digo, no necesariamente esto está orientado a un partner de Microsoft, a un consultor de Microsoft, sino que también a cliente final, a los equipos de TI de las compañías o a business process owner o dueños de proceso, que a veces son key users, que alcanzan un nivel de madurez, un nivel de expertise en una compañía y quieren dar un paso más y convertirse en los especialistas dentro de su compañía. La segunda pregunta, principales diferencias entre un pre-sales y un arquitecto de soluciones. En algunos casos, el pre-sales y el arquitecto de soluciones pueden ser equivalentes. Puede ser un arquitecto de soluciones el que esté desempeñando un rol de preventa, o en el proceso de preventa solamente tengamos un inicio previo, que hagamos un assessment inicial, un levantar requerimientos o entender cuál es el scope de un cliente antes de hacer una implementación, y luego, como hacen algunas compañías, hacen la transición de todo este conocimiento, este levantamiento, una vez que se adjudica el proyecto, a un equipo de operaciones dentro del proceso de implementación, donde el arquitecto de soluciones vuelve a hacer un levantamiento a un nivel mucho más profundo, y luego desde ahí se inicia lo que es el diseño de la solución. Eso para mí es un poco la diferencia. El pre-sales está mucho más orientado a todo el proceso de hacer una demo, de explicar cuáles son los beneficios de la herramienta, pero no trabajar con las complejidades técnicas que pueda llevar adelante una implementación. Tiene un scope más limitado. Ok, ¿Alguna ahora otra sí, pregunta? creo que ya no hay. Estaba leyendo el otro chat. Hay mil disculpas, Juan. ¿Alguien que tenga alguna otra pregunta del otro lado? Parece que ya no. Juan, bueno, muchísimas gracias por habernos compartido esta sesión. La verdad, yo la sentí fructífera en el punto de vista de saber cuáles son los puntos claves para poder llegar hasta el tema de la arquitectura. Estuvo bastante interesante. Y pues estoy seguro que la mayoría también encontró así de interesante el poderse enfocar a alguno de estos caminos, si es que es lo que están buscando. Entonces ahí veo algunas reacciones. Significa que también les gustó y están de acuerdo con lo que estoy diciendo. Así que gracias, Juan. Muchas gracias por habernos acompañado en este evento. Y, hay una pregunta más. ¿Te parece si tenemos un tiempito para responderle? Claro. ¿Cuáles son las certificaciones que necesitas para ser un arquitecto? Como les he mencionado, primero está la MB 300 y luego necesitas cualquiera de las MB 310, 320, 330, y luego de eso recién calificas para poder acceder al examen que es el MB 700, que te permite acceder a la certificación de Solution Architect en Finance and Operations. Excelente. Ok, entonces, no sé si existe alguna otra pregunta. ¿Tienen el tiempo?
Todavía tenemos unos minutitos antes de cerrar la sesión. Si no, Juan, muchísimas gracias otra vez por haber venido. Una disculpa al principio, quizá la confusión. No, Veníamos muchísimas del gracias. almuerzo. Entonces ahí, como este es uno de nuestros primeros eventos híbridos, por ahí hubo alguna confusión, pero ya lo arreglamos y pues muchas gracias otra vez. Estamos muy gustosos de tenerte aquí, así que si en algún momento se da la oportunidad de seguir, encantado de poder recibir tus nuevas charlas, así que desde ya te comprometo. Gracias, Juan. Perfecto, muchísimas gracias. Una excelente tarde. Ok, la siguiente charla es acerca de Power Pages. La va a dar el ponente Alejandro Giraldo. Entonces, justamente vamos a esperar a que se conecte. En unos minutos ya debe estar acompañándonos por aquí. Mientras nuestro ponente llega, nada más recordarles que todas las sesiones están siendo grabadas